tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre Matemático. En esta ocasión nos acompaña Manuel Alejandro Leal Camacho. Él es del Instituto de Matemáticas de aquí de la UNAM. Y hoy nos va a hablar acerca de problema de clasificación. ¿Qué es un espacio móvil? Vale, gracias, Oscar. Bueno, pues gracias al comité por permitirme estar aquí y por organizar este evento. Y gracias a ustedes por venir a escucharme, supongo. Se pueden levantar a la mitad de ellos, no me agüito. Bueno, pues les voy a hablar de esto. Este concepto que se llama espacio móduli. No sé si lo han escuchado hablar, pero si sí lo han escuchado, probablemente lo han escuchado muchas veces, porque aparece en muchos contextos, en geometría en general. Y bueno, nada más como un disclaimer rápido. Mi objetivo en esta plática, más que venir a presentarles un teorema o a darles unas definiciones acá bien locas, es como poner ciertas ideas sobre la mesa, ¿no? Como presentarles ideas y que con suerte les parezcan interesantes. Entonces, voy a intentar ser muy informal y muy poco preciso, y más bien intentar dar ejemplos como para tener algo en la mente, ¿no? Bueno, entonces quiero empezar con una pregunta muy general, que es, ¿qué significa clasificar? Esto seguro sí es algo que escuchan todos los días en todos los contextos de matemáticas, ¿no? Todos los matemáticos quieren clasificar cosas. Entonces, como no puede faltar, pues esta es la definición de la RAE, y como no le sorprenderá a nadie, pues no dice nada, ¿no? Primero, si acaso se parece un poco a lo que me interesa. Pero bueno, ahí está, no podía faltar. Entonces, déjenme ser más específicos. Quiero hablar sobre qué significa clasificar en matemáticas, ¿no? Entonces, fui a un diccionario también medio chafa y saqué esta definición. Es el diccionario de la Real Academia Española. O sea, yo me lo inventé. Entonces lo voy a leer. Clasificar una colección de objetos, para mí va a significar dar una descripción concisa del conjunto de clases de equivalencia de esos objetos. Y de esa descripción, pues quiero que sea útil de alguna manera. Entonces me gustaría poder responder preguntas como obtener información de los objetos que estoy clasificando a través de esa descripción, ¿no? O al menos, por ejemplo, si te doy un objeto, que saber ese objeto en particular a quién corresponde dentro de la descripción que te estoy dando. Entonces vamos a intentar poner eso como en contexto. Entonces, en particular me interesa la geometría. Entonces vamos a intentar darle forma a esta idea, ¿va? Entonces este es el eslogan que les tengo que vender, que es que en geometría usualmente los objetos se organizan en familias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un objeto geométrico, pues lo puedo estudiar, ¿no? Tengo el objeto y puedo estudiar su geometría. Pero típicamente existen conceptos como de, bueno, si yo tengo esta taza y esta otra taza, ¿qué tan parecidas son, no? Mucho, poco. O intentar deformar una en la otra continuamente, intentar degenerarla y romperla y ver qué pasa. Cosas de ese estilo. Entonces, existe como cierto concepto natural de que es una familia de objetos geométricos, como en general, ¿no? Ese concepto natural, pues, puede no ser tan natural, puede depender del contexto, del problema que quieres resolver, pero en general, cuando tienes objetos geométricos, típicamente existe este concepto de que algunos sean más parecidos que otros, que lo puedas deformar, cosas de ese estilo. Eso es a lo que me refiero con familias, ¿va? Entonces, para poner unos ejemplos, como para tenerlos en mente, por ejemplo, si yo tengo un triángulo en el plano, puedo mover los vértices, ¿no? Y obtengo una familia de triángulos en el plano. Si tengo una función de este estilo, yo puedo pensar en las curvas de nivel pues como una familia de curvas en el plano, parametrizadas por pues, el valor de la función, ¿no? Aquí yo estoy pensando en una matriz de tamaño
m por n, pero cuyas entradas son funciones continuas. Bueno, no le puse... sí, le puse continuas. Entonces, cada vez que yo te doy un valor t, lo enchufo en las funciones y me dan unos numeritos y obtengo una matriz, ahora sí una matriz de verdad, que lo puedo pensar como una transformación lineal, ¿no? Entonces, y bueno, este ejemplo que creo que es el que ponía en el resumen, que es, si yo tengo una ecuación cónica, pues me define una cónica, bueno, una ecuación cuadrática me define una cónica en el plano, pero si yo a los coeficientes los pienso como funciones continuas, por ejemplo de R3 en R, entonces cada vez que me dan un punto en R3, cada vez que me dan 3 números, los enchufo aquí, me dan números y obtengo una cónica. Entonces estoy pensando esto como una familia de cónicas parametrizadas por R3 en este caso. ¿Sí? Ok, esos son los ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo combino esta idea de clasificar y cómo incorporo la información geométrica que tengo de las familias, ¿no? Entonces, quiero clasificar cierta colección de objetos geométricos, whatever that means, y existe una noción de familias parametrizadas por un espacio. En los casos de acá atrás, por ejemplo, pues el espacio que la parametrizaba era aquí los reales y aquí R3, ¿no? ¿Sí? En general, tengo un espacio B y tengo una familia de objetos parametrizadas por ese espacio. Y déjenme hacer un poco de énfasis en esta notación. No les he dado una definición formal de, en general, qué es una familia, porque no la tengo, depende de su problema y depende de cómo quieran atacarlo y de cuáles objetos tienen. Pero en general, lo que yo sí sé es que una familia parametrizada por B, pues debería de ser algo que a cada punto de B le asocie uno de los objetos geométricos que estoy interesado en clasificar. Entonces, lo pongo entre comillas así, en el sentido de que la familia no es una colección de objetos geométricos, pero lo que sí es que para cada punto en B tengo un objeto que le voy a llamar f sub B, que es de los que quiero clasificar. ¿Sí? Bueno. Y la idea es, yo quiero dar una descripción concisa de las clases de equivalencia a estas, ¿no? Entonces, y quiero incorporar la estructura geométrica de estos objetos en mi descripción. Entonces, la idea central de todo esto es, pues, ¿qué tal que mi descripción está en términos de un espacio, M, ¿no? Que el espacio, sus puntos estén en biyección con los objetos que quiero clasificar. En ese sentido, el espacio sería como la clasificación. ¿Estoy gritando? Perdón. Y que con suerte la geometría de M pues refleje justamente la geometría de los objetos que está clasificando. Esa es como la idea. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que la geometría de M refleje la geometría de los objetos? Pues la manera en la que yo lo voy a interpretar es así. Si yo tengo una familia F parametrizada por un espacio B, pues a cada punto de B dijimos que yo dije que le podía asociar un objeto de los que quiero clasificar. Entonces puedo definir esta función, ¿no? A un punto de B me fijo en qué objeto geométrico le asocia a la familia y su clase de equivalencia corresponde a un punto en M, ¿no? Porque M está en biyección con los objetos que quería clasificar. Entonces, pues si esta familia es como una familia continua o diferenciable o algo de ese estilo, y este espacio M, su geometría de verdad refleja la geometría de los objetos, pues a mí me gustaría que esta función pues no sea una función nada más, ¿no? Sino que tenga alguna propiedad de continuidad o de ese estilo. Entonces, lo que voy a pedir es esto. Esto es como mi sueño, ¿no? Que dar familias parametrizadas por B, este va a ser el conjunto de familias parametrizadas por B, sea exactamente lo mismo que dar funciones continuas o diferenciables, o aquí póngale su adjetivo favorito, a mi espacio M, a mi solución. Y pues que la biyección sea esta construcción de aquí, ¿no? Esa es como la idea. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok.
Bueno, entonces, a mí me dijeron que este evento era como para alumnos de licenciatura de semestres bajos, entonces no me quería poner muy técnico. No sé si hay alumnos de licenciatura de semestres bajos aquí, pero a mí me dijeron que de eso se trataba, entonces voy a suponer que sí. Entonces voy a intentar no ponerme muy técnico, pero si no doy al menos un esbozo de la definición formal, pues como que no va a funcionar. Entonces voy a empezar a hablar de categorías, pero no voy a hablar mucho de categorías, ¿no? Voy a hablar muy poco. Entonces, C va a ser la categoría de objetos geométricos que estoy considerando. Estos objetos van a ser, no los que quiero clasificar, más bien van a ser la B. Van a ser sobre qué espacios puedo parametrizar familias, ¿no? Entonces, ¿qué significa tomar la categoría? Pues básicamente lo que significa es especifico qué objetos geométricos me interesan y qué funciones entre ellos me interesan. Funciones continuas, funciones diferenciables, ¿no? Dependiendo del problema que tengo. Y entonces voy a necesitar el concepto de funtor contravariante. Entonces les voy a decir muy informalmente qué es esto. Perdón. Bueno, entonces un funtor contravariante es una especie de asignación, es como una función. A cada uno de los espacios con los que estoy parametrizando cosas, les asocio un conjunto. Y aquí tramposamente usé esta notación. Ahorita les digo bien esto. Y cada vez que tengo una función entre dos espacios, voy a tener un pullback asociado. Y se llama pullback porque va en la dirección contraria, ¿no? Es decir, estoy jalando, cada vez que tengo una familia parametrizada por B, la estoy jalando a B', ¿no? E intuitivamente, a ver si puedo rayar un poquito. Les dije que en general la definición de familia depende de cuál es el problema que tienen, pero lo que sí sé es que si tengo un espacio B, entonces esta familia a cada punto en B le tiene que asociar un objeto geométrico, ¿no? Entonces, si tengo una función continua f, pues ¿cómo le haría yo para definir el pullback? Aquí tengo la familia f sobre b. ¿Cómo le haría yo para definir el pullback? Pues en general no sé, porque no sé bien precisamente qué es una familia, pero lo que sí se me ocurre es, pues si yo tengo un punto b' aquí, le tengo que asociar algún objeto, y lo único que tengo en el pizarrón es la función y esta familia sobre b. Entonces lo que es natural, o al menos tiene sentido, es que si yo hago el pullback de esta familia f y me pregunto qué objeto tiene que tener b', pues este sea el mismo que el objeto que f le asociaba a la imagen de b', ¿no? Igual y no les parece tan natural, pero al menos supongo que me creen que es la única manera que tengo de combinar los símbolos en el pizarrón de forma que tenga sentido, ¿vale? Bueno, ese es el pullback. Que el pullback vaya hacia atrás es la parte de ser contravariante, y la parte del funtor, de la funtorialidad, es esta condición. Que básicamente lo que me dice es que si estoy jalando una familia de B a B', y luego de B' la estoy jalando a B' con G, pues es lo mismo que haber la jalada de B a B' de un solo golpe con la composición, ¿no? Ahí está. Entonces, déjenme darles un par de ejemplos de funtores. Uno es, pues yo tenía mi problema geométrico y tenía este objeto, ¿no? Que son, dado un espacio B, tenía las familias parametrizadas por B de objetos geométricos que quería clasificar. Entonces, así voy a definir mi funtor, ¿no? A cada espacio le tenía que asociar un conjunto, el conjunto de familias parametrizadas por B. Y bueno, a cada función le tenía que asociar un pullback. Y de nuevo, dependiendo de cómo están definidas sus familias, pues el pullback va a estar definido de una u otra manera, pero esta condición de aquí es como esto que había escrito acá, ¿no? Entonces, estoy siendo muy impreciso, pero bueno, esto es lo que se conoce como el funtor moduli del problema de clasificación que cada quien tenga, ¿no? Y
una observación es que si mi espacio de parámetros es un punto, pues ¿qué significaría una familia? Una familia parametrizada por solo un punto. Pues a cada punto de mi espacio, o sea, al único punto, le tengo que asociar un objeto. Y tiene que variar continuamente, pero pues nada más tengo un objeto, ¿no? Entonces, al menos intuitivamente espero que me crean que familias parametrizadas por un punto, pues en realidad me regresa los objetos que quería parametrizar, ¿no? O sus clases de equivalencia, al menos. Y bueno, el otro ejemplo notable es este de aquí. Voy a fijar un espacio M. Y este va a ser el funtor contravariante y lo voy a definir de la siguiente manera. A cada espacio B le tengo que asociar un conjunto y va a ser el conjunto de funciones continuas que van de B en M. Y a cada función continua entre espacios le tengo que asociar un pullback que va al revés. Entonces lo único que voy a hacer es voy a componer. Si hago un diagramita, tengo una función f de B en B' y el pullback tiene que ir al revés, ¿no? Si me das la prima vaca. Si me das alguien aquí en B, es decir, una función a M, tengo que darle una función de B' en M, pues la composición, ¿no? Es lo único que estoy diciendo. Bueno, este funtor contravariante, bueno, esta observación supongo que vale la pena. Puedo pensar que este es como un funtor móduli y los objetos que estoy parametrizando son puntos en M, ¿no? O sea, si yo te doy una función de B en M, pues a cada punto de B lo que le estoy asociando es un punto en M, ¿no? Entonces es una familia de puntos en M parametrizada por B. ¿Sí tuvo sentido? ¿Más o menos? Por ejemplo, si B es un punto, tenía que recuperar los objetos, ¿no? ¿Cuántas funciones hay de un punto en el espacio M? Pues tantas como puntos en M, ¿no? Y bueno, este se llama el funtor de puntos de M, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es la idea como fundamental? Yo tengo por un lado mi problema de clasificación, que lo estoy codificando de cierta manera como por este funtor móduli, ¿no? Este es el que me regresa, dado un espacio, las familias parametrizadas por ese espacio. Y por otro lado tengo este funtor que depende de un espacio. Entonces la idea de los problemas móduli es justamente comparar esos dos funtores, ¿no? Encontrar un espacio para el cual el funtor móduli se parezca mucho al funtor de puntos de ese espacio en particular. ¿No? Entonces, esta es la pregunta fundamental. Este es el problema móduli. Dado un funtor contravariante, el funtor móduli, ¿existirá algún espacio M tal que su funtor de puntos sea isomorfo a F? Y no les he dicho qué significa que dos funtores sean isomorfos, pero tendría que ser más o menos razonable, ¿no? Que se parezcan mucho. Y bueno, la definición formal de que dos funtores sean isomorfos, o sea, que sean naturalmente isomorfos, es más o menos así. Primero, para cada espacio B, tiene que haber una biyección de estas. Y esto es justamente lo que quería hace como 3 diapositivas, ¿no? Que las familias parametrizadas por B estén en biyección con las funciones que salen de B y terminan en M, ¿no? Y bueno, la siguiente condición es como más técnica, pero es que es como cierta compatibilidad con los pullbacks, ¿no? Es decir, si yo tengo una familia en F, tiene que ser lo mismo primero hacerle pullback y luego mandarla al funtor de puntos, que primero tomar la función asociada y luego hacerle como el pullback correspondiente, ¿no? Es como equivarianza, algo de ese estilo. Esto es lo que se llama la naturalidad, no importa. Y bueno, esta es la definición, ¿no? Si un espacio M existe de tal manera que estos dos funtores son isomorfos, entonces es la solución que estaba buscando. Esto es lo que se conoce como un espacio móduli fino. Se llama fino porque hay más conceptos de espacio móduli, pero bueno.
Entonces, bueno, quiero hablarles un poco como de esta maquinaria. Es como un poco técnico, pero bueno, ¿vamos bien hasta aquí primero? Ok. Porque creo que ya introduje muchos símbolos, entonces, pero bueno. Se llama fino porque es como el mejor espacio móvil. Ajá, exacto. Es como lo mejor que nos podría pasar, ¿no? O sea, las familias parametrizadas por un espacio B son exactamente las funciones M. Es decir, de M, dependiendo de qué tan bien conozca yo la geometría de M, puedo leer exactamente las familias, ¿no? Y cumplen esta condición de naturalidad, ¿no? ¿Mande? Pues que yo lo veo en analogía con expuestos topológicos y nuestra articulación y no sé si algo mismo. Sí, de hecho, en inglés es la misma palabra. Sí, hay espacios móduli gruesos. No voy a hablar mucho de eso, pero en inglés. Pues más bien es como menos bueno. O sea, el espacio móduli fino es como el que mejor le atinó a la solución, ¿no? Pero a veces, bueno, no importa. Ahorita les cuento un poco más de eso. Pero sí, o sea, el espacio módulo fino es como el objetivo máximo, ¿no? O sea, si existe el espacio módulo fino, ganaste, ¿no? Entonces hay algunos intermedios. O sea, si estás hablando de no sirve, pues en medio de otras cosas. Pues más bien, cuando el espacio módulo fino no existe, como que hay que darle un poco la vuelta y arreglártelas de otra manera, ¿no? No voy a hablar demasiado de eso, pero esa es la idea, ¿no? A veces los espacios módulo finos no existen. Bueno, ok, entonces quiero hablarles de esta maquinaria que se llama familia universal, que es la siguiente. Suponga que tengo un espacio módulo fino para un problema módulo. Entonces, pues la definición, entre otras cosas, involucraba que dado un espacio B, existe esta biyección, ¿no?, entre familias parametrizadas por B y funciones que empiezan en B y terminan en M. Entonces, pues aquí hay una función que empieza en esta B y termina en M, ¿no?, la identidad. Esta función debería de corresponder a una familia parametrizada por M. Le voy a poner U a esa familia. Y bueno, es una familia que está definida como de manera muy natural, entonces debería de cumplir alguna especie de propiedad interesante. Entonces vamos a ver qué cumple. Entonces, danme cualquier otra familia parametrizada por B, por un espacio B. Esta familia pues corresponde a una función que va de B en M, ¿no?, por la biyección esta de aquí. Y dada una función entre dos espacios, obteníamos un diagrama de este estilo, ¿no? Entonces, si quieren, déjenme hacer. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Pero cuánto? 6 minutos. Ok, vaya. Déjenme seguir nada más el diagrama poquito, a ver si me sale lo que... Bueno, déjenles digo a qué quiero llegar. Entonces vamos a ver si me sale, ¿va? Entonces, tengo este diagrama, ¿no? Aquí son las familias parametrizadas por F. Y le estoy haciendo pullback aquí. Y luego... M. Y aquí tengo el funtor de puntos, pero en B. Y esta es componer con F, ¿verdad? Ese es el pullback en el funtor de puntos. Entonces yo empecé con la identidad aquí, ¿no? En M. M chistoso. Así, ¿verdad? Y dijimos que esta función correspondía a una familia parametrizada por M. Es decir, que aquí la familia universal le pega a este de aquí. Si U lo mando para acá, pues obtengo el pullback de U, ¿no? El pullback de U a través de esta función de aquí. Y luego, bueno, si aquí a la identidad le aplico la F, pues obtengo F, ¿no? Eso es obvio. Y entonces, pero es que F no se llamaba F, ¿no? F se llamaba Phi sub F. Perdón, ya hice bolas.
Por eso uno no escribe en el pizarrón. ¿Sí? Espero solo yo haberme hecho bolas. Sí, si le aplico la composición con phi sub f a la identidad, obtengo phi sub f. Entonces, esta phi sub f, ¿quién es? Pues es, por definición, la función que corresponde a la familia f. Es decir, esta función viene de f aquí, ¿no? Entonces, si este diagrama es conmutativo, pues esto tiene que ser una igualdad, ¿no? Bueno, no importa mucho la cuenta, ahí se me dio ahí. Pero, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es esta familia U que cumple. Si yo tengo una familia F parametrizada por B, les había dado la receta de cómo obtener esta función phi sub f, ¿no? Era a cada punto, fíjate qué objeto tiene arriba y su clase de equivalencia corresponde a alguien en M, ¿no? Esta familia como que estaba definida de manera natural, ¿no? Esa función. Pero ¿cuál es la operación inversa, no? Si existe una biyección entre familias parametrizadas por B y funciones de B en M, pues tiene que haber una inversa. Entonces U es justamente quien nos da la inversa, ¿no? Si yo lo que tengo es la phi sub f, ¿cómo recupero la familia? Pues hago pullback de la familia universal. ¿Sí se entiende? Más o menos. Esa es como la idea. O sea, como que esta U codifica justamente la operación inversa, ¿no? Y bueno, se llama la familia universal. Porque todas las familias vienen de la familia universal, ¿no? Es como una idea. Y bueno, nada más conclusiones para concluir. Se puede demostrar, básicamente es el lema de Yoneda, que si el espacio módulo existe es único, salvo un isomorfismo natural. Es esencialmente único. Y bueno, esto a mí me interesa como de manera filosófica. ¿Por qué? Porque si yo les digo que voy a clasificar objetos geométricos y que mi estrategia va a ser encontrar un espacio que esté en biyección con los objetos que quiero clasificar, pues igual ya eso lo puedo hacer de muchas maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, en variedades diferenciables, si ya encontré el espacio módulo y es una variedad diferenciable, pues si nada más me quedo como a nivel de biyección, tiene la cardinalidad de R, ¿no? O sea, lo puedo biyectar con otra variedad y decir que era el espacio módulo. Entonces, como ¿cuál es la estructura geométrica correcta? Bueno, pues este concepto de espacio módulo nos da una herramienta para hablar de la estructura geométrica correcta del espacio que clasifica los objetos. Eso es como filosófico, digamos, al menos para mí, ¿no? Y bueno, esto es lo que mencionaba hace rato. Los espacios módulos finos no siempre existen. De hecho, la gran mayoría de las veces no existen. Entonces hay otras maneras de definir espacios módulos. Típicamente, o bueno, tradicionalmente existe este concepto de espacio módulo grueso, que es casi lo mismo, solo que no tiene una familia universal, ¿no? Entonces, la asociación entre familias y funciones no es biyectiva, no es como perfecta, pero sí hay como cierta asociación. Y es como universal en cierto sentido. Hay otras maneras, ¿no? Por ejemplo, luego hablan de stacks moduli, ¿no? Que básicamente es como si los espacios geométricos con los que estaba trabajando no me dieron para encontrar un espacio moduli, pues voy a agrandar la categoría, ¿no? Voy a inventarme otros objetos y el stack es un objeto, ¿no? Hay como varios paradigmas ahí, en esa dirección. Y bueno, esto de aquí. Como que intuitivamente, si yo tengo un problema de clasificación y soy capaz de encontrar el espacio móduli, pues entender la geometría de este espacio me debería de dar luz sobre la geometría de los objetos que estoy clasificando, que era como mi objetivo principal, ¿no? O sea, yo no quería tanto el espacio móduli, sino quería entender los objetos que estaba clasificando. Es como que eso debería de suceder. En la práctica suele suceder más bien lo contrario. O sea, sí sucede, pero más bien típicamente tú resuelves un problema móduli y el espacio que obtienes resulta ser un espacio interesante, un espacio que vale la pena estudiar. Y dado que lo tienes como un espacio móduli, pues tiene como esta doble estructura, ¿no? Por un lado es como un espacio geométrico y por otro lado parametriza cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el espacio móduli de triángulos en el plano, pues puedo preguntarme, por ejemplo,
cómo se ve la subvariedad o el subespacio de triángulos que son equiláteros o triángulos que tienen un ángulo de más de 90 grados, ¿no? Algo así. Puedo hacer como preguntas geométricas en los objetos que estaba parametrizando y obtener, pues, subespacios del espacio móduli, ¿no? Y estudiarlo como de estos dos frentes. Y bueno, y típicamente suelen ser espacios muy importantes también, dependiendo de los problemas. Entonces, nada más para concluir, los quiero dejar con esta cita. Esto es, pues, la descripción que da la The International Mathematical Union sobre por qué se mereció el premio Fields Maria Mirzakhani, ¿no? Y pues ahí aparece Model Space. Y pues nada, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita hablaste tú de que, bueno, básicamente lo que tendrías que es clasificar objetos geométricos, ¿no? O todas geométricas. Se puede también clasificar cosas no geométricas, pero aplicar esa técnica, o sea, análisis funcional, o análisis o álgebra, ¿me explico? Sí, pues, bueno. Como ese tipo geométrico, no sé si se puede con análisis, por ejemplo, clasificar, eso me entiende. Pues para empezar, no te dije qué significa un objeto geométrico, porque pues, no sé, ¿no? O sea, dependiendo. Pero sí, sí se puede hacer. O sea, la definición tiene sentido. O sea, a final de cuentas, ya que escribes la definición formal, la definición de problema móduli es un problema de representabilidad de un funtor contravariante. Entonces, pues ahí no hay variedades ni nada del estilo, ¿no? Yo lo puse geométrico porque ese es mi interés y porque típicamente así nacen de manera natural los problemas móduli. O sea, tú no te agarras un funtor contravariante al azar e intentas representarlo. Tú te agarras un funtor que tiene algún significado para ti. Y pues estas cosas funcionan mejor en el contexto geométrico porque al menos tenemos esta intuición de que las familias están asociando a cada punto un objeto, entonces como que estoy parametrizando y tal. Pero la definición tiene sentido en grupos o... yo creo que, por ejemplo, en esquemas de Hilbert tienes mucha más oportunidad de que funcione. Eso es como medio geométrico, ¿no? Esquemas de Hilbert, dije, espacios de Hilbert. Perdón, se me salió. Pero sí, o sea, en general, pues, o sea... ¿Alguna otra pregunta? Yo conozco, o sea, los ejemplos más sencillos que uno conoce desde la licenciatura de clasificación, por ejemplo, son estos teoremas de clasificación de cónicas. Son los más sencillos. Ajá. ¿Cómo es el espacio módulo? El espacio módulo de cónicas es interesante porque, por ejemplo, si yo pienso en cónicas reales, bueno, depende de cómo estás pensando en cónicas, pero típicamente uno piensa en cónicas salvo cambios de coordenadas en el plano, ¿no? Entonces, lo que te enseñan es que salvo casos deformados, degenerados, yo qué sé, hay tres tipos de cónicas, ¿no? Que es la elipse, la parábola y la hipérbola, ¿verdad? ¿No? Estos son esencialmente los tres tipos de cónicas. Entonces, ¿cómo sería el espacio móduli? Pues tendría que ser un espacio cuyos puntos estén en biyección con los objetos que quiero clasificar. Entonces tendría que tener tres puntos, ¿no? Elipse, parábola y hipérbola. Y luego, ¿cómo tendría que ser, por ejemplo, la topología de este espacio? Pues cada vez que te doy una familia, me tendría que arrojar una función continua a este compa de aquí. Entonces te voy a presentar una familia, así como la definí hace rato, así medio informalmente. Por ejemplo, puedes pensar en por t más, y aquí le voy a poner una elipse chida, ¿no? Bueno, más, bueno, aquí lo voy a, no sé qué ponerle. X, Y le voy a poner la T acá. Algo así. Igual y no me salió, pero lo que quiero hacer es, este es el parámetro T, ¿no? Entonces esta es una familia parametrizada sobre los reales. Entonces, siempre que me des un real positivo, si hice esto bien,
me tendría que quedar una cónica no singular, una de estas, una elipse o una hipérbola. Y en el punto 0, este término se muere y me tiene que quedar la parábola y igual a x cuadrada. Entonces, ¿cómo se vería esta función de R a mi espacio móduli de 3 puntos? Pues medio raro, ¿no? Como que probablemente para t positivos es una hipérbola, de repente en 0 salta aquí, y luego para t negativo se vuelve una elipse. Y ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos suceden mucho. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo en particular te puedo decir la respuesta. No existe un espacio móduli fino. Y el espacio móduli grueso, pues es medio aburrido. Resulta ser que tienes que colapsar todos los puntos en uno. Se vuelve, al menos en la categoría, por ejemplo, como de variedades y tal. Si te gustan los espacios topológicos que no son Hausdorff, pues tal vez tienes más oportunidad de que exista. Pero en el contexto como de geometría, este espacio móduli se vuelve un punto. Entonces, pues no es tan interesante, ¿no? Pero ese fenómeno sucede muchas veces. Por ejemplo, cuando el espacio móduli fino no existe, pero el espacio móduli grueso sí existe, algo que puede suceder es que objetos que tú querías distinguir, tuviste que colapsarlos, ¿no? Tuviste que identificarlos. Y la razón, pues, es que estás tomando familias y estás tomando límites y no funcionan como yo esperaría que funcionen, ¿no? Algo así. Y eso me tiene que decir algo de la geometría, si se colapsa, me dice algo de, bueno, en este caso de las cónicas, ¿qué pasa ahí en las cónicas? Pues sí te tiene que decir algo. ¿Qué te dice? Supongo que dependiendo de tu afiliación filosófica o no sé. A mí, por ejemplo, si tú me preguntas qué me diría a mí esto, pues me diría que estas cónicas en el plano no las estoy viendo bien, que en realidad tengo que verlas en el plano proyectivo, ¿no? Yo aquí las estoy distinguiendo porque en el plano proyectivo a esta parábola le falta un punto, que es un punto al infinito para allá. Y a esta hipérbola le faltarían 2 puntos, ¿no? Las de las asíntotas. Eso es lo que a mí me diría. ¿Qué te dice? Pues supongo que es un poco filosófico. Pero a final de cuentas, al menos matemáticamente, lo que me está diciendo es, si yo quiero que mi espacio móduli sea Hausdorff, que creo que es algo medio razonable, por la razón que quieras, pero los tengo que identificar en un solo punto. O sea, como que si hay una evidencia geométrica que me está obligando a pegarlos, ¿no? No sé. Agradecemos nuevamente a por parte del comité. Muchas gracias. Constancia. Gracias. Te pedimos que le revises una pregunta al público. Sí, bueno. Para que se ganen una. Gracias. Bueno, yo traía la pregunta preparada, porque soy un tramposo. Entonces, bueno, esa es la pregunta. ¿Será cierto que la figura 8 es el espacio móduli de cuadrados? Entonces, déjenme explicar un poco a qué me refiero con esto. Entonces, estoy siendo muy informal, como en toda la plática. ¿Vale? Y explicar por qué. Entonces, déjenme explicar un poco a qué me refiero. Hablo del espacio móduli de cuadrados, entonces quiero como clasificar cuadrados. Y un cuadrado esencialmente está determinado por la longitud de su lado, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar un espacio móduli fino, por ejemplo, pues tengo que encontrar un espacio cuyos puntos estén en biyección con estos números reales positivos, ¿no? O sea, 0 e infinito. Entonces tendría que encontrar un espacio que esté en biyección con este conjunto. Y les voy a dar un espacio, la figura 8. Este es mi espacio móduli. ¿Y cuál es la biyección? Pues, como este es un intervalo abierto, aquí puedo empezar como desde el 0. Ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Digamos que este punto sea el 1. Ir creciendo. Y aquí el lado empieza a irse hacia infinito, ¿no? ¿Sí los convenzo de que esa es una biyección? Es como una parametrización, ¿no? Entonces yo digo que, sí, este es como el extremo infinito. Y este es como el 0, ¿no? ¿Sí, más o menos? Entonces yo digo que este es mi espacio móduli. ¿Será o no será? ¿Y por qué?
¿Puedo contestar yo mi pregunta? No podría ser, creo, porque el cuadrado del lado cero, bueno, un cuadrado muy pequeñito, me pareciendo demasiado a lo de clasificación. Se estaría pareciendo mucho al del lado 1 y al del lado casi infinito. Ajá, exacto, ¿no? O sea, creo que lo que estás pensando es, yo empiezo a caminar por aquí, este es un cuadrado del lado un medio, algo así, ¿no? Y empiezo a caminar hacia acá, y pues lo que veo es un cuadrado, a ver si me sale el dibujo. No me va a salir, pero lo voy a intentar. Pues veo un cuadrado que se está haciendo chiquito, ¿no? ¿No? Eso es lo que veo. Aquí tengo el tiempo, ¿no? Esta es mi familia. Entonces, el cuadrado está convergiendo a algo del lado 0 y de repente es un cuadrado del lado 1. Y luego de repente es un cuadrado del lado infinito, ¿no? Que viene por acá. Y se empieza a hacer chico de nuevo, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Pues como que no se ve muy continua esa familia, ¿no? Sí. Gil contestó. Bueno, pues nada más agradecemos.